día muy especial porque hoy vamos a hacer Santiago, pero también vamos a entrar en Marcos. Vamos a entrar en Marcos por el tema que vamos a ver. ¿Se acuerdan que un poco antes de empezar, para ponernos un poco en onda y estar todos en the same page, venimos viendo la carta de Santiago, que una de las características que tiene esta carta es que no tiene un temario, es caótica. No es que va desarrollando un tema tras otro tema. Bienvenidas, bienvenidas. Acá hay otra. Nos estamos quedando cortos de silla. Pero me parece que eso está cerrado. Bien, voy a buscar arriba. Ahora casi cómo? siempre. A ver, yo te ayudo, qué? Guille. Perdón, Guille. Es más práctico, me parece, decirle a Ani, y capaz que te da una llave que ir subiendo y bajando. Me dices o si no voy te ayudo. ¿Qué va a hacer? Ojalá siempre tengamos este problema de que no alcancen la silla. Hola. Bienvenida. Ahí esa sillita está ocupada para Mayra. Mira que está ahí. Ahí está. Bienvenida. Todo el mundo está enfermo. Bueno, tratemos de volver. Les decía que la carta de Santiago es un poco caótica, no es una carta que podamos estudiarla capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 sobre temas, sino que larga temas y los va repitiendo. Y ya se acuerdan que es una carta que es como un despertador. De alguna manera lo que me dice Santiago es, a través de esto, a mí me gustaría que te plantees cómo vivís la fe en tu vida. No solo la proclamás, sino cómo la estás viviendo. Yo les contaba el primer día que es una carta que se parece a la literatura sapiencial, a los proverbios, a Sirácida, al Eclesiastés, estos que largan frases así, que uno se queda pensando en la frase todo el día, y a mí esto qué me dice, esto qué me quiere decir en mi realidad actual. Fíjense que estábamos tomando el tema de la fe. Veíamos cómo la fe tiene una manera de ser probada y madurada a través de la prueba, valga la redundancia, y las tentaciones. Cómo la tentación no es mala, ¿no? Recuerden cómo rezamos el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, pero de ninguna manera le decimos que no haya tentación. Si no hay tentación, no hay redención ni hay salvación. De eso se trata la vida. Acuérdense que en la tentación veíamos que se va fortaleciendo nuestro espíritu y va tomando forma el camino del discernimiento, ¿no? Este cruce de caminos, me encanta esa figura de Santiago, que nos invita a pensar de que al cristiano se le perdona todo menos la neutralidad. Tenemos que tomar decisiones, por acá o por acá, no importa cuáles sean. Lo que de alguna manera Santiago nos va a decir, no rengueen, como diría Elías, con las dos patas en dos platos distintos. Decídanse, por acá o por acá, todo bien, pero decídanse. Es una carta que nos llama a la sanidad interior, porque cuando uno se decida, sea por un lado o por el otro, vive unificado. La persona que vive dividida, vive enferma, al menos estresadísima, porque trata una cosa, trata otra, quiere representar o ser ante los demás de una manera, en realidad no le sale demasiado bien, porque en realidad es de otra. Entonces,
esta cosa de unificar todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Siendo coherentes, siendo constantes, siendo perseverantes. Entonces la siguiente semana, la semana pasada, veíamos otro punto, gracias. Otro punto en el tema de la fe que no es menor, que era el tema de la paciencia. ¿No? ¿Se acuerdan? Veíamos cómo la paciencia pero qué bueno a dónde nos llevó Santiago, de verdad. Que la paciencia es un arte, es una virtud, no tanto de soportar, de tolerar, sino de la capacidad de cada uno de nosotros de volver a empezar con esperanza. Eso es tener paciencia. Es una visión optimista de la paciencia, positiva. Porque yo digo, tengo que aguantar, tengo que soportar, tengo que tolerar, parecería que yo estoy por encima de, ¿no? O siendo víctima de un pesado, de una situación externa. No. La paciencia es la capacidad que me pone en pie todas las mañanas y me dice, hoy podés. Hoy vas a poder. Hoy vas a poder. No por nada, es una de las virtudes del Espíritu Santo. Uno de los dones, del Espíritu Santo. Así es. Y hoy vamos a ver un tema del punto de vista de la fe que nos propone Santiago, que me parece que es basal, que es la prueba del sufrimiento, en la enfermedad, y en la enfermedad en todas sus manifestaciones, ¿no? La enfermedad como ausencia de bien, la enfermedad como ausencia de sanidad. Y por eso les decía que hoy, si bien vamos a arrancar con la carta de Santiago, vamos a meternos también en el Evangelio de Marcos, porque en el Evangelio de Marcos es donde encontramos, y miren el Evangelio de hoy, los que fueron a misa, o los que pudieron leer la palabra o la van a escuchar esta tarde o cuando sea, es la curación de la hemorroísa, la curación de la hija del jefe de la sinagoga de Cafarnaúm. Ayer fue la liberación de este hombre Geraseno, ¿no? El primer misionero no judío, el primer testigo no judío, que le pide, por favor, Señor, déjame ir con vos. No. Volvé a tu casa y contá lo que el Señor hizo en tu vida. Hace unos días veíamos la otra liberación en la sinagoga, mientras Jesús predicaba, el endemoniado que se aparece y que lo libera. Sale ese hombre, ¿no? Entonces vemos de dónde y hacia dónde nos lleva este sentir de prueba en la enfermedad y en el sufrimiento Santiago y Marcos. Vamos a empezar con una oración, ya creo que estamos todos. Arrancamos con una oración para ponernos en presencia. Hoy más que nunca nos vamos a poner en presencia del Señor, saludando y recibiendo y poniéndonos bajo el amparo de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos recibamos como estamos, que seamos capaces en esta mañana de contactar con aquello que nos duele, con aquello por donde se nos va la vida, con aquello que nos hace sentir medios muertos, con aquello que no nos deja respirar, con aquello que no podemos cargar, con aquello que nos paraliza, nos enceguece, nos enmudece y nos quita la capacidad de escuchar. Te pedimos que entendamos que a través de las llagas muchas veces llegamos a la fe.
como Tomás y como tantos otros. Que no tengamos miedo de darnos cuenta para poder entregártelo a vos, que sos el gran médico, el gran maestro, que sos la vida misma, que sos aquel que nos puede poner de pie y nos invita a vivir una vida nueva. Te lo pedimos a vos, Señor, que sabemos que te encarnaste para estar entre nosotros y que como lo prometiste, eso es para siempre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo tengo un tema con Francisco, al Papa, ¿no? Que le juro que me reí 3 días seguidos. Resulta que la semana pasada me llama Pepe Alonso, el señor que conduce varios programas, y me dice: Patricia, me falló el cura que tiene que venir conmigo al programa de televisión, de radio. Y vamos a hablar sobre la visita del Papa a Chile y a Perú. Te pido, por favor, ¿podés venir el viernes? Digo, sí, Pepe, pero mira, yo pude escuchar muy poco, así que me voy a poner a leer y llegaré hasta donde llego. Leí todo Chile y empecé a leer un poquito de Perú. Pero cuando leí todo Chile, me causó una gracia porque yo en otras parroquias estoy dando los encuentros de los personajes de Juan con Jesús. Y me encuentro que la charla que tiene Francisco con los consagrados, uno de los puntos que le pone es: no se olviden de las 4 de la tarde. Y ahí me llamó la atención. Segundo punto, no se olviden de las 4 de la tarde. ¡Qué genial! Es lo que acabamos de ver el martes pasado. Pero mi sorpresa, eso fue en Perú, perdón. Mi sorpresa y mi alegría, porque me iluminó un montón para preparar la charla de hoy, y que fue el discurso que más me conmovió, además del de la cárcel, fue el discurso que le da a los consagrados en Chile. Y les dice algo así, que es por donde vamos a arrancar hoy, y es a donde Santiago nos quiere llevar. Dice así. Miren que es en el último renglón de este lado. No, estaba bien. Jesucristo no se presenta a los suyos sin llagas. ¿Sin qué? Llagas, heridas. Vamos a poner heridas. Heridas, ¿no? Porque a lo mejor pensamos en una ampolla, una llaga, una herida. Precisamente desde sus heridas es donde Tomás puede confesar la fe. Estamos invitados a no disimular o esconder nuestras heridas. Una iglesia con heridas es capaz de comprender las heridas del mundo de hoy y hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas y buscar sanarlas. Una iglesia con heridas no se pone en el centro, no se cree perfecta, sino que pone allí al único que puede sanarlas. Y tiene nombre: Jesucristo. La conciencia de tener heridas nos libera. Sí, nos libera de volvernos autorreferenciales y de creernos superiores. Vamos a quedarnos acá. Después seguimos un poquito más. Obviamente, como bautizados, somos iglesia, ¿no es cierto? Nos constituimos como iglesia. Pero yo se los voy a leer ahora, sacando la palabra iglesia y poniéndonos en primera persona. Porque es ahí a donde me quiere llevar Santiago hoy. Estoy invitada a no disimular o esconder mis llagas. Si las veo,
seré capaz de comprender las llagas del mundo de hoy y hacerlas mías, sufrirlas, acompañarlas y buscar sanarlas. Yo con mis heridas no me pongo en el centro, no me creo perfecta, sino que pongo allí al único que puede sanarlas, que es Jesucristo. La conciencia de tener heridas me libera de volverme autorreferencial, me libera de esa tendencia de sentir que soy superior a otros. En Jesús, mis heridas, acá más tarde no puedo atender. En Jesús, mis heridas son resucitadas. Me hacen solidaria y me ayuda a derribar los muros que me encierran en una actitud que me distancia y no me permite encontrar con tantos sedientos del mismo amor misericordioso que solo Cristo me puede brindar. Eso es a lo que vamos a ir hoy. Vamos a ver justamente una de las cosas que Santiago nos propone en su capítulo 5, casi al final, es este tema de la prueba en la enfermedad. Fíjense, capítulo 5, del versículo 13 al 16. Vamos a leer qué nos propone Santiago y vamos a tratar de hacer una ensalada con lo que les acabo de decir para que tenga sentido en nuestra vida. Capítulo 5 es el final. El enfermo. Versículo 13 al 16. Miren qué divertido cómo arranca, ¿no? Si alguno de ustedes sufre, jajaja, si alguno de ustedes sufre, todos sufrimos. A ver, está bien, está muy bien. Si alguno de ustedes sufre y se atreve a demostrarlo, yo hubiese agregado, pero bueno. Si alguno de ustedes sufre, que ore. 5, capítulo 5, Versículo 13. Y si no lo escuchan, tocar la palabra se escucha. Si está alegre, que cante salmos. Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él. Después de ungirlo con óleo, en el nombre del Señor, y la oración hecha con fe, salvará al enfermo. El Señor hará que se levante y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean sanados. ¿Estamos? Nada más que para hacerle una referencia a la catequesis de la iglesia, de acá surge el sacramento de la unción a los enfermos, ¿no? De aquí es donde se basa primero y principal. Y a mí lo que me encantó, viéndolo a esto de Francisco, de Perú y lo que vamos a ver de Marcos, es que la enfermedad, las heridas, el sufrimiento, si bien comienza siendo y debe ser así algo personal e individual del sufriente, del que lo está padeciendo, en forma inmediata, como somos iglesia, se convierte en algo comunitario, ¿no?
Hay muchas frases que me encantan, pero esa frase de que no nos salvamos solos, no nos salvamos solos. Nos necesitamos. No es bueno que el hombre esté solo por muchas razones, no solo para que no se aburra. Porque es más llevadero. Porque como dice Pablo, cuando al cuerpo le duele el pie, le duele el cuerpo entero. Somos una unidad. Y esto que padezco en comunidad, lo padezco en forma diferente. Por eso el sufrimiento, ¿no?, se convierte inmediatamente en un sufrimiento comunitario, en algo que nos pasa a todos. Fíjense que además, así como el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos, la ecuación físico y espiritual está íntimamente ligada. Cuando se sufre en el cuerpo, se sufre en el espíritu. Y estar mal espiritualmente también tiene su respuesta en el cuerpo. Otra unidad. El Señor no nos quiere Marías Antonietas, ¿no?, que vayamos descabezados. Esto que te pasa acá no es... No. Esto del cuerpo, tener conciencia, ¿no? Algo tan moderno y algo que viene siendo dicho desde siempre, porque es realmente de la única manera que nos podemos sentir aliviados de manera completa. Por eso es que cuando uno lee los distintos relatos de sanación, como por ejemplo, ustedes se van a acordar enseguida, creo que es el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, en donde un grupo de amigos cargan, ¿no?, en una camilla y descuelgan desde el techo, a causa del gentío que no los dejaba entrar por las aberturas normales, descuelgan desde el techo a alguien que lo colocan a los pies de Jesús, y viendo la fe de los que lo trajeron, el Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Vaya, Señor, el tipo está postrado. No viene al confesionario, ¿no? Y el Señor arranca por ahí, porque cuántas veces la herida espiritual, esto que venimos cargando, esta falta de perdón, esta falta de misericordia, este no haberme sentido plenamente perdonado y redimido, es lo que me tiene postrado en la camilla. Entonces el Señor arranca por lo esencial. Siempre pensamos que las enfermedades o los sufrimientos son simplemente de orden físico, que es lo que se ve. Y siempre, como el iceberg, se manifiesta y se somatiza algo que no se ve y que es mucho más profundo, doloroso y complicado de sanar que aquello que con un simple Advil se iría. Arranca por ahí. Por eso la sanación y la salvación van de la mano. Jesús nos separa. De hecho, en el mismo relato es muy interesante ver que los escribas y fariseos empezaron a pensar: paren, che, ¿quién es este que blasfema? Porque el único que puede, como es liberar del pecado, es Dios. Y Jesús, que todo lo sabe porque mira el corazón de los hombres, dice: a ver, ¿no sería mucho más fácil decir tus pecados son perdonados que, hijo, toma tu camilla, levántate y anda? Como el Señor cura absolutamente las dos dimensiones del hombre
y nos muestra cómo una está absolutamente ligada a la otra. Me emocionaba ayer porque estando en misa y escuchando al endemoniado de Gerasa, ayer se rezó por todos los enfermos, ¿no? Es la semana dedicada a la sanación. Y yo decía, Señor, siempre haces lo mismo. Él es el que arma los esquemas. Pues yo no tenía idea. Imagínense que no, les juro que no ando viendo a ver en qué semana cae cada tema. Pero qué maravilla que nos haya puesto este punto en una semana dedicada a la sanación, en una semana dedicada a la liberación. Y en una semana dedicada a la sanación y a la liberación, separado de lo milagrero y de lo mágico. Porque hay un componente que está dentro de mí y que es donde el Señor vive llamando y vive despertando para que yo no me deje dormir en los laureles. Fíjense la lectura de hoy. Me voy a enfocar en esta mujer, 12 años cargando con esta hemorragia. Después veremos lo que simboliza la hemorragia y demás. Pero esta mujer, si se hubiese quedado donde debía haberse quedado por la dolencia que estaba cargando, como dice el Papa, ¿no? Por no asumir esta llaga, ver y entregarla, se hubiese quedado encerradita, porque una mujer con hemorragia en una en una tierra santa, Israel, Galilea, donde sea, del siglo I, no podía estar en contacto con nadie, porque si estaba en contacto con alguien, era rea de muerte, porque como ella llevaba una impureza, su impureza era transferible a toda persona que tomaba contacto con ella, e inmediatamente invalidaba a la persona para que esa persona pudiera tener una vida espiritual y un encuentro, digamos, dentro de lo que la ley sostenía como necesario para seguir una vida normal, ¿no? O sea, el impuro no podía tener contacto con nadie. Así le pasaba a los leprosos, ¿no? Y así se veía a todo aquel que cargaba una dolencia física. Entonces, ¿qué pasa con esta hemorroides? ¿Dónde empieza la sanación de ella? ¿A dónde arranca esta liberación que Jesús va a desarrollar y va a concretizar mirándola a los ojos? Arranca en la fe. Fíjense que es la prueba de la fe, la enfermedad. Pero arranca en la fe porque dijo en su casa, yo creo, bueno, que a lo mejor me viene el milagro y me sano. Lo fue a buscar. O sea, ¿qué hizo? Se puso en camino. El movimiento surgió de ella hacia Jesús. Salió. Se atrevió a salir. Asumió su herida. Asumió su herida. Asumió su herida. Y la asumió su herida con una esperanza y una fuerza tremenda de ir a donde tenía que ir. Esa esperanza y esa fuerza pudo más que los cerrojos que la mantenían encerrada. Ojo, ¿cuáles son esos cerrojos? No en mi vida. Porque a lo mejor es el miedo, la vergüenza. Porque, ¿qué pasa? El miedo que me paraliza y me encierra es miedo a muchas cosas. Porque esta mujer, gracias, esta mujer cuando se atrevió a salir, asumió en sí una responsabilidad. Por eso que una de las cosas que nos lleva a ver la prueba de la enfermedad es que es mucho más, ¿no? Contundente e integral en la vida de la persona que apela
a ser sanado que simplemente sacarse el problema de encima. ¿Es claro? La aceptación. Ahora vamos, María. No me pinches el globo, te lo juro. Ya llegamos. Juro que llegamos a eso. Acordate de la paciencia. ¿Entienden? El tema de la mujer hemorroísa arranca en la salida y en la asumir en ella la responsabilidad de abrir la puerta y salir. Marcos, en el capítulo 1, en esa jornada preciosa de sanación y oración, lo que estamos viendo hoy en Santiago, vemos una sucesión de sanaciones que también hace el Señor en distintas áreas, ¿no? Y cada una de las sanaciones incorpora un área de nuestra vida. La primera que sana es en la casa de su amigo Pedro a su suegra. Los chistes, ya les dije la vez pasada, para más tarde. Fíjense que la primera que sana es a la suegra, chicas. No, pero yo lo recuerdo cada año. Hoy tenemos poco elenco masculino, pero bueno, nosotras también, ¿no? La primera que sale es a la suegra, que es con la que más cuesta, pero bueno. En el fuero íntimo, ¿no? Y miren qué cosa más linda, esas expresiones de Marcos, Mateo, Lucas, casi todos utilizan la misma, que dice que Jesús la tomó de la mano e inmediatamente se puso de pie. Erase, dirían, el mismo verbo de resucitarla. Por eso es que la prueba en la enfermedad, cuando la llaga, la herida es asumida, es tomada, es entregada, siempre es una prueba de superación. Por eso la salvación está ligada a la enfermedad, cuando se toma con una madurez espiritual. Ya no la escondo como pensaban los antiguos, y no tan antiguos, déjenme decir, pensando de que es un castigo de Dios. Esto que me duele, esto que cargo, me lo merezco. ¿Alguien habrá pecado? ¿Habrán sido sus padres? ¿Habrá sido sus abuelos? ¿Habrá sido él? ¿Cuántas veces tenemos que lidiar con ese pensamiento que a veces no le ponemos voz, pero late en nuestro corazón? Eso agobia. Ya te dejo enseguida, Flor, así no se, viste que yo estoy vieja, se me cae. Eso agobia, eso paraliza, eso hubiese hecho que la hemorroísa siguiera atrás del cerrojo. ¿Cuántas veces? ¿No? Sí, Flor. No, digo que la cultura de hoy, más allá de las creencias, también acompaña un poco eso. El que sufre, los chicos jóvenes, o mismo en nuestra edad también, el que sufre o el que está pasándola mal, en general la gente tiende a salir por el otro lado porque se atrae más la alegría, el pasarla bien, como un poco el lema de hoy, ¿no? De los chicos, de estar bien y pasarla bien y buscar lo que está divertido. A ver, eso, vamos a coincidir. A nadie le gusta sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Levante la mano. ¿Quién quiere sufrir? Si levantan alguno la mano, tengo una psicóloga que haga la ropa. Genial. O sea, pero yo digo que la gente hoy día, si uno o a un chico viene con un problema en general o un sufrimiento, en general hoy día uno busca más bien pasarla bien a los chicos o lo divertido y no, depende cosas, ¿no? Te entendí perfecto, yo te entendí perfecto. Por eso la aclaración, que a nadie le gusta sufrir.
el tema de que cuando me alejo del sufrimiento ajeno, ¿saben por qué? Porque me estoy alejando del mío. A ver. No hay un reconocimiento personal. Eso de que la gente está toda bárbara, pero a este no le pasa nada. No, perdón. Vos no sabés lo que le pasa. Muchas veces es, claro, es una careta. Claro, exacto. Mostrar lo bueno, lo lindo, lo divertido. No lo que te está pesando. Ahora yo estoy pensando, A ver. como el abogado de Villanueva, esta señora que se va en su casa La hemorroísa. con desgracia, sabe que cuando ella sale públicamente, según la creencia, la persona que la toca, que la mira o que la ve, o que hace contacto con ella de otra forma, está condenado, está fastidiado. Ella, en ese momento que tomó la decisión, que hoy sale, y todo el mundo que se quite, ella la fe, ella la llevó allí, pero la llevó a sabiendas. O sea, ¿qué pensamiento tuvo esa mujer en su alma tan fuerte que la hizo pasar por el sufrimiento de los demás? Y aparte que la hizo pasar, realmente pudo superar todo aquello que no es de Dios. Si Dios busca la sanación, la liberación, acuérdense la característica del Mesías. Enseña, sana y libera. Ella pensó en ella. Ella pensó en su sanación y en relación a dónde tener que ir a buscarla después de tantos años de estar buscándola en otros lados, ¿no? Y de que se le va la vida entera. Pero entienden esta cosa de que pone de pie a la suegra de Pedro, esta cosa que pone de pie a el paralítico, esta cosa de que pone de pie a la niña, a la hija de hoy, es lo que nos pasa cuando asumimos, le entregamos y vivimos el sufrimiento. Y acá es bueno que lo digamos, porque el sufrimiento es al hombre absolutamente esencial, es parte de, lo vivimos de una manera diferente, lo asumimos de una manera distinta, desde Cristo. Se le da un sentido a lo que antes era completamente un oprobio, pasa a ser un sentimiento de oportunidad, de nueva vida. De hecho, que por eso está ligado la sanación a la salvación, porque es como resucitar a una nueva existencia. Es complicado, ¿no? Porque en realidad, algo que decía Florencia de los chicos, me hiciste, mientras vos hablabas, me vino una imagen que muchas veces frente al sufrimiento y al dolor es lo primero que nos aparece. Cuando viene un niño y dice, ay, me duele, se golpeó, lo primero que le decimos, ay, no es nada. No importa. Claro, no es nada. No es nada, no es nada. ¿No? No pasó nada. No pasó nada. Viene un amigo y nos dice, acabo de pasar por un determinado problema, o mirá lo que sucedió en mi familia. No me digas. De nada. Claro, pero entienden ustedes por dónde No me arranca digas. la expresión, no me digas, ¿no? Y por ahí empieza el mundo. No nos queremos enterar. Claro, No nos queremos enterar. Yo no sé si es porque al enterarme ya estoy en el horno, ¿viste? Ya no puedo decir que no vi, que no sé, no puedo mirar para otro lado y hacer de cuenta que eso sería mucho más pesado. Pero yo no creo que lo hacen así como negativo, sino, no me digas. Ella siempre ve el lado positivo, me pincha el globo, la amo. Es así, puede ser, es una expresión, pero en las expresiones van las ideas que tenemos bien metiditas adentro. Fíjense qué es lo que nos pasa
Cuando nosotros logramos, como decía el Papa, llegar a la llaga, ¿no? Llegar a la herida, verla, presentarla. Me encanta esa imagen que tiene, que Tomás llega a la fe a través de la herida de Cristo, ¿no? Y me encanta también esto que es tan sencillo y tan sabido, que Jesús nunca ocultó sus heridas. Jesús nunca, es verdad. Miren qué frase, es así, nunca las ocultó, siempre las mostró. Fíjense a dónde está el punto más importante, en que dejamos de ser superhombres, dejamos de tener una omnipotencia que nos hace sentir que nosotros, ¿cómo nos va a estar pasando? Porque una de las características que tiene el enfermo es que es vulnerable, que es débil, y una característica que nos cuesta tanto, que depende de otros. Hay que ayudarlo, hay que sanarlo. En una palabra, el enfermo o la persona en necesidad se tiene que dejar. Nos tenemos que dejar, y es lo que más nos cuesta. Es lo que más nos cuesta. Nada que ver, pero viene al punto. Cuando estamos a lo mejor contando, o hasta nosotros mismos, ¿no? Haciendo una evaluación de cómo está nuestra vida de oración y nuestra vida de fe, ¿cuántas veces podemos llegar a contabilizar? Hoy no, hoy la verdad estuve contemplando al Señor en el Santísimo por 1 hora. Fue un momento tan lindo. Entonces vieron que aparece una Marisa con un alfiler y de repente te pregunta así alguna buena acompañante espiritual o un director espiritual y dice: che, qué bueno, esto del Papa también, pero me dejó pensando a mí. Yo se los cuento desde Patricia. Qué bueno esto de que pases 1 hora en el Santísimo contemplando al Señor. Pero decime, ¿te sentís contemplada por Él? Marisa. Yo estaba re contenta. Estuve 1 hora contemplando en silencio, con lo que me cuesta. Y venís con la pregunta: ¿te sentiste contemplada por Él? Es el dejarnos, el de tomar registro de todo esto que estamos hablando hoy. Tomar registro de cómo me misericordia, de cómo me sana. Te sentiste, porque a lo mejor siempre evalúo, contabilizo, mido, peso lo que sale de mí hacia Él. Claro. Qué genial. Hoy he hecho una ídola. Ayer pude 20 minutos, hoy pude 1 hora. Pero ¿sabes qué? Creo que el salto, ese salto que estoy segura que es un salto místico, porque entramos dentro del misterio de Dios, es cuando le puedo decir al Señor, después de un rato: Señor, ¿cómo me sentí mirada? ¿Cómo me sentí acariciada? ¿Cómo me sentí consolada y sanada? Yo creo que por ahí arrancó la hemorroísa, ¿no? En lugar de pensar tanto en la acción de ella ella acudía a recibir una acción de hacia, ¿no? Al revés. Una fe poderosa. Una fe. A ver, una fe que no es creer en, sino creerle a. ¿Sabes qué? Te creo. No creo en vos, te creo. Porque lo experimento. El Geraseno de ayer, ¿qué quería?
seguir con el Señor en la barca. Déjame ir con vos, Señor. No, no, no. Andá y contá lo que el Señor realizó en vos, que es lo que más nos cuesta. Hablamos de lo que sabemos que hace el Señor. El Señor sana, El Señor libera, qué novedad. Cura los pecados, pero habla de tu sanación, de tu curación, de tu liberación. Ahí es a donde me lleva Santiago. A que deje la teoría y que toque la experiencia de sentirme, de dejarme. Eso es lo que me levanta. Pero en el fondo ella sola, cuando sangraba sola, hasta que no salió y lo compartió, ¿no? Era muy solo lo que ella hacía. Se había gastado toda su fortuna. Claro. Además, Toda la vida. Santiago en el capítulo 5 al empezar te dice: y ustedes los ricos lloren y lamentense ante las desgracias. O sea, lo que tú decías, ¿no? El salir, abrirse, quitarte la máscara, porque hay gente que tiene, o sea, bastante coraza, que le cuesta mucho por dentro, como tú decías, ¿no? Ese dolor de querer salir y no poder. Entonces Santiago como te pide que salgas de todo eso y te abras, y que vas a tener la única manera que tú vas a poder encontrar la sanación. miren, esto es tan sencillo como, miren, como la primera parte del Evangelio de Marcos, cuando al llamar a los discípulos, no les dicen, bueno, ahora yo los voy a llevar a un lugar y ustedes todos van a aprender a ser apóstoles. No, yo los haré pescadores de hombres. No hay fórmulas mágicas, sino es dejarnos hacer por Dios. Porque además, lo de la hemorroísa no termina en que fue la mujer, tocó el mando y dijo, ay, se cortó la hemorragia. Hubiese terminado ahí Marcos, Mateo y Lucas. No. ¿Quién me tocó? Imagínense el humor de Dios, como decimos siempre, ¿no? Y todos muertos de risa porque es un apretujamiento, decimos, que tocan todos, ¿no? Por todos lados. ¿Y dónde estaba la necesidad de que ella no se fuera con la sensación que era el manto, ni el adorno, lo que la curó, sino que era su fe, su fuerza interior, su decisión de dejarse? Nuestra decisión de dejarnos es la única que puede hacer la diferencia. ¿Y cómo sabe quién? Pues Dios. Sí. Pero en medio de la actitud, todo el mundo tocándolo y él siente que Él siente. no puede. Es Esta una relación de uno a uno. Y aparte es una relación de uno a uno, exactamente, es una experiencia exacta, de orden individual, personal, intransferible. Por eso después nos convertimos en, ¿viste el milagro que le pasó a fulana? Somos geniales para contar el milagro de fulana. Pero yo quiero que me cuentes lo que te pasó a vos. Porque en vos también obró un milagro. El problema es que a lo mejor estás encerrado en tu casa porque tenés miedo, porque te asusta, porque eso trae responsabilidad. Tienes la responsabilidad del Geraseno de volver a casa, de volver a casa, ¿no? Acuérdense, las Sagradas Escrituras son para interpretar, no para tomar literalmente, y contarte qué hizo el Señor en tu vida. Y ahí sí que se empiezan a mover los corazones de los demás. Mientras sigamos hablando en tercera persona de Dios, ni a nosotros ni a los demás se nos va a mover un pelo. Esa es la conversión a lo que me lleva a Santiago. Que me anime, que me deje, que me dé cuenta. De eso se trata. Y qué genial, por lo que decía un poco Ani, porque cuando empiezo a experimentar, a tocar, a darme cuenta, a salir, dejo de estar solo. Me comunico con los otros.
pido ayuda. Pero claro, tengo que tener la humildad porque ahí muestro la vulnerabilidad. Fíjense que en Pedro, en Pablo, dos apóstoles no menores, Pedro y Pablo, las bases de la iglesia, su fortaleza comienza cuando logran tocar el polvo. Pedro llorando amargamente diciendo, wow, yo no le iba a delegar, que yo iba a dar la vida por él, yo a este tipo no lo conozco. Ahí es donde arranca la fortaleza y se multiplica, se sanea y se robustece en el encuentro con el resucitado. Los que hicieron Juan recordarán que lejos del reproche está la pregunta: ¿Pedro, me amas? O sea, en lugar de, che, Pedro, la última vez que nos vimos, flaco favor me hiciste. Escucha, no lo conozco, no sé quién es, yo este no lo vi nunca. A ver, ¿de qué se trata? No le fui con esa. Me preguntó si lo amaba. Y ahí Pedro se convierte en la piedra, no antes. Y Pablo, cuando se da cuenta que toda su sabiduría, que toda su preparación, que toda su fortaleza apoyada en la ley, en la obediencia, ¿no?, en las cartas que le habían entregado para ir y someter a la gente en nombre de la ley, hasta que no se cae el rostro en tierra y escucha la voz de Dios, ¿no? Dice, ¿qué quieres, Señor? No nace de nuevo. Pero ahí el Señor sale al encuentro de Pablo. Se intercede. A ver, siempre sale al encuentro. Siempre está de alguna manera, ¿no? Muchas veces sale al encuentro y el problema es que no nos dejamos encontrar con él. Jugamos a las escondidas atrás de los arbustos como Adán y Eva. Por eso es que siempre está. Yo creo que siempre está tendiendo esa mano. El tema es que, bueno, siempre también espera este registro, darnos cuenta por qué no nos dejamos. Encontrar, sanar, perdonar, liberar, salvar, acariciar, ¿no? Porque bueno, porque ponemos la cuestión del otro lado, es lo que yo hago, es cómo yo me relaciono, es todo lo que yo le provoco. No, dejate de embromar, bajá los brazos y relajá, pasa por otro lado la relación con él. ¿Vamos bien? No, yo estoy... que estoy confundida. A ver, ¿por qué? Me interesa tu confusión. No, la confusión precisamente es porque estoy entrando en un terreno que es conocido, pero no es caminable. Bueno, cuando tú empiezas a ver que estás ahí, yo digo, de eso se trata, Miriam. Y qué genial, hoy es el primer día del resto de tu vida. Y mañana te vas a dar cuenta, eso se trata. El peligro que tengamos esa sensación de llegados. Exactamente. Mientras estemos con la sensación de que este camino no lo caminé y empiece a caminarlo, ¿no? Lo llegado, el estar arribado a algún lugar o ya listo, es el peligro de perder la pulsión hacia el aire. Así que a mí me encanta este tema, realmente me parece precioso. Me parece tan lindo lo que leía en este librito, que empecé a prepararlo y después me fui para otro lado, pero
Dice, la enfermedad de una persona es considerada como un hecho comunitario eclesial, es decir, algo que afecta e implica a todos, ¿no? Pero eso también sería una familia, ¿no sé? Porque una persona enferma en una familia afecta a todos. Y que la iglesia lo es. Exactamente, lo mismo. La iglesia lo es. Esta cosa de sentir que la iglesia somos todos. No es el padre Jaycee, el padre Fortín, el obispo, todos podemos hacer la diferencia definitivamente. Me encanta hay un libro en la Biblia que es el Eclesiástico y que algunos lo tienen como Ben Sira o Sirácida y preguntan, che, ¿este Sirácida lo tiene mi Biblia, la tuya? También, solo que con otro nombre. Ben Sira es el autor, por eso se le llama Sirácida, ¿no? Y miren qué divino esta sabiduría, este consejo. Honra al médico por los servicios que presta, que también a él lo creó el Señor. Del Altísimo viene la curación, del Rey se reciben las dádivas. La ciencia del médico le hace caminar con la cabeza alta y es admirado por los poderosos. El Señor ha creado las medicinas en la tierra y el hombre prudente no las desprecia. Él es quien da a los hombres la ciencia para que lo glorifiquen por sus maravillas. Con las medicinas, el médico cura y elimina el sufrimiento. Con ellas, el farmacéutico prepara sus mezclas. Y acá viene el consejo. Hijo, en tu enfermedad no te desanimes, sino ruega al Señor que Él te curará. Purifícate, lávate las manos y limpia tu corazón de todo pecado. Ofrece incienso y flor de harina y ofrendas generosas según tus posibilidades. Luego recurre al médico, que el Señor también lo ha creado. Hablando de médico. ¿Cómo andan? Qué bueno, Inés, qué bueno te pudiste levantar. Ahí está. Genial. Genial, bienvenida. Gracias. Inés. ¿Nuestra Inés? Nuestra Inés, que todos conocen y que estuvimos promoviendo durante todos estos días, que venías esta semana, que mañana das una charla en la casa de Chunchu. Así que un placer tenerte. Qué bueno estar acá. Qué bueno verte la cara porque siempre vimos tus audios. Audio sin cara. Claro, sos una descarada para nosotros. Hoy tenés cara, ya dejaste de ser descarada. Una cara media así, enfermita, pero cara fina. Estamos hablando de la enfermedad justo hoy. Así que por eso. Qué bueno tenerte. Qué bueno tenerte y qué bueno que te conozcan, porque bueno. ¿Y de qué estaban comentando? Estábamos viendo la prueba en la enfermedad en Santiago y tomábamos justamente esta semana en donde Marcos nos muestra el poder de sanación del Señor siempre y cuando nosotros nos dejemos, ¿no? Basta que creas. Basta que creas. Esta pulsión de salir y de dejarme sanar por Él, ¿no? De percibir esa sanación que viene de Él y que muchas veces por miedo, por prejuicio, hablamos de sanación, de heridas, de enfermedad, es lo que estuvimos viendo de hoy, y que a veces no salimos de ahí por un montón de prejuicios que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Entonces nos perdemos la gracia de vivir esa sanación y ese don de Él en nuestra vida. Así que bueno, pero me encantaría que estos últimos minutos te escuchen a vos. Sí, sería bueno que les Yo les digo que es mejor que yo siga. ¿Ustedes hasta qué hora se quedan? Más o menos 10 menos 5, 10 menos 5. No, si quieren podemos hacer una meditación o una reflexión de las lecturas de hoy, que justamente... Estuvimos hablando de la hemorroísa, así que encantado. ¿Y no querés contar lo que estoy haciendo con Los Ángeles y Cuba? Tengo que saludar a mi sobrina.
Qué buena verla. Un beso. Me agarró y bueno, una alegría para las que conozco, verlos de nuevo, y las que nos conozco acá, esta es mi cara. Bueno, dos cositas, hasta las -5 ya tenemos. Yo me hice en el Kairos. Primero les cuento un poquito que quería Chuchu y Flor que les comentara un poco de dónde vengo. Ustedes saben que en este momento el SEA, este nuevo carisma, es un carisma que ha sido reconocido como carisma pontificio, y entonces una vez que es carisma pontificio, cuando tenemos estos encuentros de fundadores en Roma, lo que nos pide el Papa es que lo vayamos a entregar a toda la Iglesia Universal. El ejemplo que nos ponen es que cuando un carisma es un carisma diocesano o nacional, es como que en el árbol de la Iglesia estos carismas diocesanos son como los frutos variadísimos que tiene el follaje de toda la Iglesia, que son los frutos que ofrecen gracias. Cuando un carisma es reconocido universal o pontificio, pasa a estar no en el follaje sino en el tronco, para ser savia de los frutos que dan. Y los carismas pontificios son los que nosotros hemos conocido toda la vida, es como un atrevimiento ser un carisma pontificio en la perspectiva que puedo tener yo, de que nunca imaginé, ni hubiera pensado, ni hubiese querido tampoco. Me parecía que ya era suficiente con todos los carismas maravillosos que tiene la Iglesia, pero en la Iglesia van apareciendo, de acuerdo a las épocas, carismas que ayuden a vivir los distintos tiempos de la Iglesia. Entonces, en los primeros siglos fueron estos grandes carismas monásticos, porque estaban todos los monasterios, después fueron los mendicantes, después fueron estos grandes carismas más teológicos, con las universidades, después fueron los carismas más místicos, los devocionales, los místicos, bueno, fueron después los de la educación, los de las enfermedades. Entonces tenemos toda la gama de estos grandes carismas, y los últimos fueron los educativos, todas estas congregaciones educadoras, los lasallanos, los escolapios, los salesianos, los cristianos, bueno, todos, o los de los grandes hospitales, los Vicentes de Paul, etc. O sea, y después del Concilio Vaticano II, que es un gran movimiento en la Iglesia, surgen otros nuevos carismas, que la mayoría de ellos son carismas que están fundados por laicos consagrados, Chiara Lubich, Unión Catecumenal, Sant'Egidio, Comunión y Liberación. La mayoría de los carismas anteriores eran fundados por sacerdotes o por religiosas. Por mujer y casada, entre los fundadores, solita nomás. O sea que es todavía más nuevo. Surgirán otros nuevos dentro de más tiempo, pero es muy novedoso en la Iglesia un carisma pontificio fundado por una... Alguna vez, así, por ejemplo, que no ha sido tan universal, pero que es más local en México. Si acá hay alguna mexicana, debe conocer la vida y el carisma de Conchita. ¿Cómo se llama Conchita? Bueno, no la acuerdo. Es casada también y con hijos, y es la fundadora de... Ella se quedó viuda, no sé qué, fundadora de la obra de la Cruz, de los sacerdotes de la Cruz, de sacerdotes... Conchita Armida. Conchita Armida, exactamente. Que es algo que es más local en México, que no se ha extendido tanto, pero es como raro en la Iglesia.
las mujeres casadas ayudaban a los sacerdotes antes a hacer estas fundaciones. Entonces, a raíz de eso, bueno, lo que me queda de vida, yo tengo dos grandes misiones: escribir y entregar, seguir entregando este cariño. Acabo de venir ahora de Cuba, a raíz de, ¿se acuerdan de Elsie Miranda, que estuvo con ustedes en algunos, estuvieron en el ella es hija de cubano? Bueno, un cuento así largo, la cuestión que a raíz de ella y a raíz de que en Cuba, en Holguín, el obispo de nuestra diócesis, Casareto, había hecho un acuerdo y esos sacerdotes argentinos que están en Holguín. Bueno, fui a Cuba, estuve con el arzobispo de La Habana y después estuve en Santiago de Cuba. Y bueno, eso está abierto, mis libros están llegando, hay personas que lo están leyendo, es increíble, yo estoy impresionadísima lo que Dios, nuestro Señor, hace con un libro de nada. Los libros son nada. Yo cada vez que veo un libro digo, ay, por reflejar, que son tan pobrecitos, pero bueno, pero es lo que el Señor hace, palabra encarnada, lo que Él hace con la palabra en la persona, porque ningún libro puede hacer lo que suscita en la persona, es lo que el Señor hace a través de mediaciones tan pobres, pero que para ellos son tanto, porque no tienen nada. Así que se abre ahora, pedir en viva a varias personas, estuve en Santuario de los Pobres, impresionante, no digo así, pero impactada con la banda. Es más, empecé a hacer los trámites para traerme a una madre y una hija, que dan ganas de traerte a todos quieren salir y no pueden ir sin invitación. Acá deben haber muchos descendientes de cubanos. Me quedé maravillada de tu pueblo, de tu patria y al mismo tiempo atravesada. Así que bueno, están muy aislados, prácticamente no tienen internet, o sea, es como, el Chopin me decía, es como que hubiera puesto post en 1950-55 y de a poquito, pero uno va y parece una película de los años 50 con los autos de los 50, no hay mucho auto, o sea, entonces la polución, no hay ruido de auto, es otro mundo. Y la gente, la verdad, no vive bien. Pero bueno, como me decía uno de los chicos, nosotros vivimos en una mentira. La generación esta, hace 40 años, y de tanto escuchar la mentira, tenemos que estar así para decir, no, es mentira, porque ya repiten la mentira. Así que muy triste, pero pues yo tengo esperanza de que, y ellos también, de que van a salir, y cuando salgan no para nadie, porque tienen un ingenio, una creatividad, son sobrevivientes. Así que bueno, de ahí me fui a Denver por otra cosa, nada que ver, de un simposio de educadores, pero también muy interesante, con todos directores y principales de las escuelas de Estados Unidos, reflexionando sobre la educación que viene. Son un gran pensador sobre educación, así que fue interesante. Ahí me agarré esta enfermedad, frío, nieve. Bueno, y de ahí fui a Los Ángeles a dar un retiro, que también me quedé impresionada. Ahí se abrió un grupo de oración en Los Ángeles, después se quedaron en el envío en Orange, en San Bernardino y en Las Vegas, pero también impresionante con lo que está pasando con los libros. Yo los libros, si quieren, así que estamos viendo con la Universidad de Loyola de hacer acuerdos con los hispanoparlantes, sobre todo en Las Vegas, que es muy triste, no tiene nada que ver con los hispanoparlantes acá, porque en Los Ángeles están totalmente discriminados. En Las Vegas, por ejemplo, son 400.000 y los aceptan solamente en 4 parroquias. Así que en una de las parroquias donde la persona esta le di el envío, que está, por Dios, ayúdennos, tienen 2.000 chicos para la catequesis. Entonces, claro, no hay forma. Aparte con una discriminación, bueno, muy triste lo que están viviendo, muy triste, con mucho miedo, porque llegan, los sacan, entonces tienen plan B, decirle a los chicos sigan el colegio si mamá y papá no están,
vayan al vecino, porque la mayoría ya son, de los que estaban al retiro, al menos son ciudadanos americanos, pero tienen sus amigos que no, con mucho miedo los que no. Así que bueno, están viviendo. La Universidad de Loyola tiene un programa de una extensión de espiritualidad y el acompañamiento lo hacen con mis libros, así que están viendo de ver de certificar lo que hacemos acá de acompañamiento espiritual que nos certifique Loyola. Bueno, también, con muchas cosas ahí. Y ahora llegué acá. Y bueno, y acá están ustedes que hace muchos años que ya están con este camino al corazón, y tan integrador, ¿no? Y con todas las clases de Patricia, de ver cómo la Biblia es el pan nuestro de cada día, pero es para Señor, ¿no? Comerla, al principio es amarga, pero después dulce como la miel. Y para así redondearlo de hoy, que me encantan las lecturas de hoy, porque vemos ahí a dos mujeres, ¿no? A dos mujeres, a los padres, al jefe de la sinagoga, como a varios personajes y la multitud. Para los que hemos estado en Tierra Santa, uno dice, ¿cuál es la multitud? ¿Cuántos son la multitud? Entonces uno ve las calles de Cafarnaúm, donde estaba Jesús, son muy angostas. Entonces, claro, la gente se agolpa y uno puede entender una multitud en esas calles. Entonces vemos primero el jefe de la sinagoga, que los que hemos estado en Cafarnaúm están los cimientos de esta sinagoga del siglo I, que se ve que era un hombre muy, bueno, creyente, o al menos estaba muy desesperado por lo que estaba pasando con su hijita, y como en simultáneo, ¿no? Entonces esto no es casual, el simultáneo de una niña que no dice la edad y de una mujer hace 12 años. Entonces vamos a hacer una interpretación espiritual, uno podría decir, ¿por qué 12 años? ¿Por qué pone 12 años en la mujer, en la hemorroísa? Pero está hablando de una niña que se está muriendo. Recordemos que en la época de Jesús las mujeres eran hijas de, esposas de, o sino que alguien se ocupe, porque no eran nadie. Y esta niña se estaba muriendo. Podemos pensar que es una niña que se está haciendo mujer, ¿no? Que es hija de él, el padre está respondiendo por ella, el padre le va a pedir a Jesús. Y es como si Jesús quiere hacer como este milagro de darle como una nueva identidad a la niña, una sanación por pedido del Padre, pero hecha por Jesús y frente a la burla de todos los demás, pero ya está, ya se murió, ya. Pero basta que creas, o sea, basta que crea el Padre, basta que crea alguien, basta que creamos nosotros. Porque aquí cuando en la Biblia tenemos la madre y el niño, o el padre y el niño, que preséntenme a los niños y no se lo impidan, nosotros podemos pensar que son nuestros niños también. O sea que ¿y quién sería el padre y la niña? ¿No? Porque en dos sexos, pues eso es muy interesante cuando la Biblia habla de la madre con su hijo, o la madre, el padre con su hijo, o la madre, o sea, con los diferentes sexos, ¿no? El padre, podemos pensar que es el que toma la delantera, y sobre todo en la cultura judía, es el que decide, el que es lo que se hace. Entonces, en nosotros, esto que se hace, ¿cuándo vamos a llevar a nuestros niños, a nuestras niñas, para que Jesús las sane? Porque si no llevamos nuestras niñas, esta parte de nosotros, donde están estas heridas fundantes, se nos va a ir la vida, ahí aparece la hemorroísa, y vamos a gastar en tanto, pero no vamos a encontrar la plenitud y la sanación que solo
Jesús puede darnos. Hay una niña que se está muriendo y una mujer que está perdiendo la vida. Entonces, por una parte está la decisión del padre, que va, por favor, por favor, por favor, mi niña se está muriendo. Y por otra parte, la vida que está como el límite de esta mujer que ya no sabe a quién más recurrir. No sabe, ya perdió todo su dinero, ya no sabe quién, y se trata de sangre, que además era impureza, era una mujer impura, que estaba excluida, marginada, porque mientras estaban con la menstruación no podían acceder a los sacrificios, o sea, como que era terrible lo que estaba viviendo esta mujer. Entonces fíjense, excluida, avergonzada, o sea, no nos podemos imaginar lo que era el mundo de esta mujer, cómo ella se atreve, o sea, la necesidad de llegar a un límite, cómo los límites son tan sagrados en nuestra vida. Nosotros le tenemos pánico a los límites, y sin embargo, benditos límites, porque nosotros en la vida estamos aquí, se nos ha dado este tiempo para aprender a vivir en Dios, para aprender a vivir de acuerdo a lo que hemos sido creados. Entonces, ¿cómo nos enseña Dios? A través de la vida. ¿Y cuáles son las grandes enseñanzas de Dios? A través de las grandes enseñanzas de la vida, cuando ya mi control, ya no sé qué más hacer, pero qué suerte que ya no sabes qué más hacer. Porque lo que yo sé hacer es hasta donde se me ocurre, pero qué suerte que no se te ocurre más nada, porque es cuando se manifiesta este meta, más allá, esta trascendencia, Dios. Entonces, cuando estemos viviendo, que seguramente nosotros o nuestros seres queridos en este minuto están viviendo situaciones de límite, descansémonos, quedémonos como en un vilo, como en un silencio sagrado, expectante, de mucho dolor muchas veces, de mucha angustia, pero sepamos vivir la angustia como telón de fondo de la oración. Recordemos que en Getsemaní el límite que pasó nuestro Señor fue la angustia, el miedo y la tristeza. Y los remedios que más se venden es para la angustia, para el miedo y para la tristeza. Porque nadie quiere, me muero de angustia, me muero de miedo, me muero de tristeza. Nadie quiere morirse ni de miedo, ni de angustia, ni de tristeza. Y sin embargo, tenemos que saber atravesar el límite del miedo, de la angustia y la tristeza en Dios. Porque eso nos lleva a una experiencia totalmente para nosotros desconocida, nueva, donde no tenemos control. De verdad creo que me voy a morir de miedo, pero atravieso el límite en la confianza de que, Señor, sos mi Salvador. Vos no vas a permitir que tu Hijo conozca el sepulcro, el abismo, el rescate, la redención en ese límite. Que si la vida no tenemos esa ocasión, sí la oración contemplativa. La oración contemplativa nos lleva a esos límites del ser, donde vamos muriendo a nosotros mismos y teniendo la experiencia de que es la muerte de nosotros mismos. ¿Qué nos dice el Señor cuando nos dice necesario morir? Si el grano de trigo no muere. O sea, no es chiste. O sea, lo cantamos, pero cuando empezamos a ver que estoy muriendo y no sé de qué muero, porque está todo bien y yo siento una angustia y una como agonía y un vértigo y una desolación y un vacío y no lo quiero sentir, que alguien me dé algo porque esto, y a ver qué me está enseñando el Señor. O sea, el Señor me enseña a través de la vida. O sea, ¿cuándo voy a poder entender que el Señor viene soy la vida y viene para enseñarles a vivir? Entonces es poder reconocer al Señor de la vida, y cuando la vida nos pasan cosas, en vez de estar como pateando que no quiero, que cuando se vaya, que esto me produce dolor, es ver qué me estás queriendo enseñar en esto que yo no lo quise, que me vino, y mucho más si es injusto, y mucho más si es que viene de una injusticia que me han hecho otros. Porque fíjense que lo que el Señor eligió para redimirnos
es la injusticia provocada por otros, pero mucho más el rechazo, la exclusión. No hay nada más temido para el ser humano que el no pertenecer, el que nos rechacen. Hacemos lo que sea para que no nos rechacen. Nos negamos a nosotros mismos con tal de que no nos rechacen. Me desoigo a mí mismo con tal de agradar y no hacer algo que por pánico. Entonces esta mujer estaba excluida, rechazada, algo injusto, porque ¿qué culpa tenía ella de lo que estaba? Entonces se atrevió a vencer los límites de que la pesaran, y de tocar al maestro por atrás. Y ahí pasa algo tan increíble, o sea, esto de tocar, ¿no? De tocar. Y el Señor nos toca. El Espíritu Santo es el toque de Dios. ¿Qué experiencia tenemos nosotros de ser tocados? Pasa que en nosotros hay una fantasía que ojalá la reconozcamos, que retrasa tanto, ¿no?, nuestra experiencia de Dios, que es imaginarnos. Yo me imagino que cuando Dios me toque yo voy a sentir. Entonces imagino que tiene que venir y al mismo Jesús, y ya me imagino el Jesús de la Divina Misericordia. Es verdad, Jesús se presentó como Jesús de la Divina Misericordia, pero Jesús resucitado no tiene cuerpo. Jesús resucitado somos nosotros, pero hay como todavía como una necesidad, porque nos ayuda, nos hace bien, nos gusta, de imaginarnos y de todavía poner la mediación de los sentidos, de lo que pienso, de lo que me imagino, de lo que quiero sentir, y ahí van todos los sentidos. Entonces me parece que Dios está más cerca cuando me viene como una visión y yo lo vi, o vi el cielo, vi todo lo que de verdad pasa y está buenísimo que pase, pero acostado. Porque nosotros, ojalá, digamos como el de los cantares, Señor, no quiero más mensajeros. Yo quiero que el único mediador seas vos, no lo que me imagino, lo que siento, y que me pongo el termómetro y me parece que estás más cerca porque lo sentí. Me parece que el Señor estaba más cerca antes, cuando yo sentía, cuando yo leía la palabra y yo sentía, ahora leo la palabra y no siento nada. Si no me la explica Patricia, soy un cero a la vez. Entonces tengo que venir a la Biblia porque soy un cero, entonces no, y tengo que ir a la Biblia y me parece que no siento, y no importa nada que no sienta nada. ¿O acaso el Señor va a condicionar su acción a que yo lo sienta? A condicionar su acción a que yo lo entienda. No, es el amor a la palabra. Señor, no entiendo nada más tu palabra, bendito seas. Yo creo y quiero, creo y confío. Y lo leo y es chino, pero lo leo. Lo leo y lo gusto, y yo sé que algún día esta palabra escrita va a ser fuerte, esta palabra viva, y yo la quiero y no la espero y pongo la mediación de la meditación de tantos y tantos y tantos y tantos y tantos, que si no leo y escucho, yo no. ¿Quién dijo que yo no? ¿Quién lo está diciendo? Yo no, porque no voy. Cada día, Señor, por favor, que sea puerta. Entonces, ¿cuál es el límite? Que aparece el límite y yo me corro. Yo no. Yo frente al límite tengo que atreverme. Tengo que atreverme y dejarme tocar. Me estoy dejando tocar porque el que no entiendo, por la impotencia. ¿Por qué pienso que el toque de Dios es maripositas en la panza? Imaginación. Porque cuando Dios me toca, Dios me toca y para los que tocaba el Señor es: Señor, apártate de mí que soy pecador. Que soy pecador, temor, desconcierto. O sea, todo lo que yo me imagino lo corro. San Juan de la Cruz en eso es tan severo, todo lo que sea visión, imaginación, lo corro. Y quedarme, Señor, en la nube del no sé, en la nube del no me acuerdo, y ser como esta esponja que dice Eckhart, el maestro Eckhart. Ahora me compré una esponja en Cuba. Me encontré la esponja de la...
Dios. Ahora, nosotros estamos en Dios. Palabra de Dios. No es, no, yo Inés no. Vos no me conocés a mí, yo no. ¿Quién te dijo? O sea, yo quiero, Padre, que los que me diste estén conmigo donde yo esté. Yo quiero, Padre. Es lo que Jesús le pidió al Padre en la última cena, por ello me consagro. Así, Padre, como tú estás en mí y yo en ti, perfectamente uno, así, Padre, yo quiero. Yo en ellos y ellos en mí, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, perfectamente, Padre. Así, yo quiero. Impresionante. Entonces estamos nosotros, y yo también quiero. Entonces no es si me parece, no, es yo quiero. Por eso me consagro. Conságralos en la verdad. Y entonces ellos conocerán el amor con que tú lo amas y que tú estás en ellos y yo también estoy en ellos. Vuelvan a leer esta oración de Jesús al Padre en la última cena, porque es lo más consolador, porque entonces ahí vamos nosotros y vamos como esta hemorroísa, es así, cada mañana, a ver cómo estoy así, Padre, así, Jesús, y así me presento cada mañana, así como tenemos nuestra rutina de lavarnos los dientes, cada mañana me siento en la cama, respiro, estoy en vos, Señor. Me quedo un ratito con este baño de eternidad, sumergida. Y respiro. Hasta que tomo conciencia hasta corporal de que yo estoy en Dios. Y voy a ir a la vida y que me escurran. Pero cuando me escurran Dios. Porque yo estoy en Dios. Quiero estar despierta a esta conciencia. Yo estoy en Dios. Y no solamente estoy en Dios, sino vos, Señor, Trinidad, que adoro, Trinidad Santísima, estás en mí. Entonces tengo que darme tiempo y calidad de conciencia para todo el tiempo. Ahora ustedes se van a ir. Y se van a ir al supermercado, a sus casas, pero tiene que quedar despierta esta conciencia de estás en mí, Señor. Estás en mí. Es como si nosotros nos fuéramos y estuviéramos todos colgaditos. ¿Vieron el Santísimo Divino que está abajo en la capilla del Santísimo? Acá. Nos fuéramos todos con una custodia. ¿Cómo iríamos al supermercado con la custodia? Y si viéramos otro con la custodia, estaríamos como ¡wow! Así somos custodias vivientes. Entonces es cuestión nuestra, que despertemos a quienes somos. Entonces este padre sabía que su hija estaba llamada a otra vida. Y esta mujer que se anima y es genial, yo me imagino Jesús caminando, ¿no? Alguien me tocó. Y los apóstoles, maestros, todo el mundo se está apretando por todos lados alguien. No, porque yo sentí que una fuerza salió de mí. Entonces de repente así, un círculo, todo el mundo, una fuerza salió de mí. De repente la ver a esta mujer tirada, que ya había sentido que su cuerpo estaba sano. Imaginemos el silencio del encuentro. Jesús que mira a esta mujer. Dice, yo sabía que con solo tocar, no con solo tocar, quedaría sano. Una palabra tuya, quedaré. Decimos cada vez que modulamos el podemos decir, cada mañana, todo el tiempo, Señor, recordad que soy ciego, sordo, mudo, abrime, que me dé cuenta, que te reconozca, pero que te reconozca en la vida. Entonces ahí, este milagro, esta mujer que queda sana y de repente ya no es necesario, no puedes al maestro, ya tu hija murió, basta que creas, basta que creas.
todos los límites que estamos viviendo. No, ya. Cuando viene la desilusión, la desesperanza, es un discernimiento, porque la esperanza en el Señor no se pierde nunca. 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 Entonces, que yo puedo estar desilusionada, pero nunca sin esperanza. Me desilusioné porque yo pensaba que era acá, no es por acá. ¡Qué suerte que no es por acá! Yo pensé, qué suerte, Señor, mostrarme dónde va a ser. Siempre un pensamiento positivo. Y eso tenemos que entrenar, estamos con las neurociencias a full. A ver, cuando nosotros pensamos, pucha, digo, ¿por qué esto? A ver, ¿qué es el mensaje que estamos dando al cerebro, a la mente? No, qué bueno que no fue así, que yo lo pensaba, que decir que esto no era malo. Lo que yo pensaba era chiquito y una malísima salida. Qué bueno que es otra cosa que todavía no sé. ¿Cuándo será? Entonces, acá estoy, Señor, cuando quieras mostrármelo, siempre un pensamiento positivo. Porque la mente, el cerebro, con el pensamiento positivo, genera endorfinas, las neuronas son unas redes neuronales, influyen en el metabolismo, influyen en la piel, en vez de tantas cosas que nos ponemos. Pensamientos positivos es la mejor crema. Pensamientos, entonces, ¿cómo estamos nosotros viendo estos pensamientos? Y el pensamiento negativo, pesimista, esto no va a pasar, esto no es, muchas veces está conectado con situaciones muy tempranas de la infancia, de esta niña que se está muriendo, y que hace que yo siempre tenga un pensamiento positivo. No va a poder ser. No, voy perdiendo sangre, voy perdiendo vida. ¿Por qué? Pues ahí, Señor, cura a mi niña, cura esta raíz de pesimismo, esta raíz de no, para que siempre tenga un pensamiento positivo, porque estás vos, Señor. Entonces, bueno, voy a hablar ahora sobre esto que es apasionante y que cada uno podamos, Señor, te pedimos llevarlo así a nuestra vida, ¿no? Y con el salmo de hoy, que Señor, respóndeme, piedad de mí.